Ok. Bueno, empecemos entonces ya que empezó el recording. Quisiera tocar, digamos, a manera de conclusión, una, un breve panorama del libro de Apocalipsis, que tiene mucha relación con la guerra espiritual. Y el libro de Apocalipsis es un libro muy interesante y la gente, digamos, que le da una interpretación, como su nombre dice, apocalíptica, ¿verdad? Una interpretación escatológica. La palabra escatológico significa que son los acontecimientos finales. Pero el libro de Apocalipsis no fue escrito solamente con un propósito de los acontecimientos finales. El Apocalipsis fue escrito con un triple propósito. Y hoy vamos a ver el triple propósito del libro de Apocalipsis. ¿Les parece bien? Damos una bienvenida a Moto G. Moto G, ¿quién es? Hola, hermana. Dios la bendiga. No nos oye. La hermana Moto G. Bueno, bienvenida de todas maneras. No sé quién será. Bueno, el primer propósito que tiene el Apocalipsis es corregir graves, eh, digamos, tergiversaciones o graves desviaciones que la iglesia estaba teniendo en los tiempos bíblicos. Pero hay que tener en cuenta algo siempre en las profecías, y es que las profecías no solo son de cumplimiento presente, sino también futuro. Entonces, si bien las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis tenían el propósito de corregir algunos problemas que estaban teniendo como iglesia, en ese entonces, en ese momento que estaban siendo amenazadas por diversas situaciones, también el Apocalipsis tenía el propósito de corregir algunas, algunos problemas que pudiera tener la iglesia en el futuro. Y yo me voy a referir particularmente a una iglesia que es la última iglesia a la que se le escribe la carta, y es la iglesia de la Odisea. Y parece que no fuera casualidad que fuera la última iglesia, digamos, dentro de los 7 iglesias, la última iglesia a la que se le envía un mensaje. No es casualidad, porque también yo creo firmemente que es la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cómo será la iglesia cristiana en los últimos tiempos? Amén. Entonces, vamos a mirar para eso. En el primer propósito que tiene el Apocalipsis, vamos a mirar Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 22. Entonces dice Apocalipsis 3, 14, el mensaje a la Odisea. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya empiezo a aclarar aquí que cuando la Biblia en las 7 cartas al Apocalipsis dice, escribe al ángel, el ángel, la palabra griega que está usando es angelos, que es mensajero. Y el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias, todos empiezan, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y se está refiriendo
en concreto al pastor de esa iglesia, al líder de esa iglesia, al líder espiritual de esa iglesia, a la persona que está dirigiendo esa iglesia. A él se está refiriendo. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. O sea, escríbele, dice el Señor, al pastor de la iglesia de la Odisea. Y dice, he aquí el amén. El amén está con A mayúscula refiriéndose a Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, esto no lo dice cualquier persona, esto lo dice el mismo Dios, lo dice Jesucristo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es por qué la iglesia Odisea, la Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos. Porque la iglesia cristiana de los últimos tiempos es una iglesia tibia, es una iglesia poco comprometida con Dios. Es una iglesia en la cual usted realmente no puede identificar si es verdaderamente cristiano o no. En la antigüedad, cuando usted decía que era cristiano, usted pagaba con su vida por ser cristiano. Pero en la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de los últimos tiempos, la última iglesia, la iglesia que estamos viviendo, la iglesia contemporánea, es una iglesia donde se volvió moda ser cristiano. Entonces cualquier persona es cristiano. Es una iglesia tibia. Y no dice, no fría ni caliente. Por tanto, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, entonces mire lo que dice la iglesia de la Odisea, o decía la iglesia de la Odisea, y es como les digo, una profecía también contemporánea. Dice, yo soy rico y me he enriquecido de necesidad. Entonces, la iglesia de la Odisea era una ciudad que quedaba en la costa, una costa del Mediterráneo. La costa del Mediterráneo era una iglesia que estaba dentro de una ciudad muy próspera, comercialmente hablando. Era una ciudad rica, donde había mucho comercio y las personas tenían un estatus de vida alto. Y la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que es rica, que los cristianos han prosperado de tal manera que dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y deja como una sensación de soberbia, una sensación de altivez. Y es precisamente el mensaje de la iglesia cristiana hoy, la iglesia de la prosperidad, que se muestra como una iglesia próspera económicamente, como una iglesia que no tiene necesidad, unos pastores prósperos, digamos, pero realmente la Biblia nos va a aterrizar un poquito. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, mire, la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia rica económicamente, pero el Señor está hablando de una iglesia que es pobre espiritualmente. Amén. Pobre espiritualmente. Y dice yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre. Pero no solo eso, sino dice ciego. Resulta que en la iglesia de la Odisea era la iglesia donde más había prosperado la medicina de ese tiempo. De hecho, la medicina moderna, en la Odisea nació Galeno, que fue un médico de la medicina contemporánea,
que más avanzó, por eso a los médicos les llaman galenos. Se llamaba Galeno y nació en la Odisea. Y en la Odisea había una práctica médica ya de trasplante de córneas. O sea, ya en ese tiempo, en el siglo I, había avanzado la medicina en ese lugar que hacían trasplante de córneas. Entonces el Señor le dice no solamente que es pobre, sino que también le dice que es ciego. A pesar de que es paradójico, a pesar de que ha prosperado económicamente, es pobre. Y a pesar de que ha prosperado la medicina, es ciego. Y es lo que le está pasando hoy al mundo también y a la iglesia del mundo. Estamos en los tiempos de mayor auge económico, pero también de mayor avance de la ciencia. Y es paradójico porque entre más avanzado la ciencia, también estamos viviendo las enfermedades y las pandemias más difíciles que hemos podido experimentar. Y desnudo, le dice, y desnudo, porque como estaba en un puerto, era una ciudad que comerciaba mucho con telas, telas que venían de Asia. Y a la Odisea iban muchos países a comprar telas. Entonces le dice, mire, de lo que ellos se enorgullecían, ¿no? De su dinero, de su avance de la medicina y de su avance textil. El Señor les dice que ellos son ciegos, son pobres y están desnudos. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que ha avanzado mucho en la ciencia y que ha avanzado mucho en la prosperidad, pero igual puede haber avanzado en el plano económico, en el plano científico, pero en el plano espiritual es una iglesia desventurada. Continúa este pasaje interesante diciendo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Él le está diciendo que definitivamente las cosas espirituales tienen mucho más valor que las cosas materiales. Que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas, que es la salvación, para vestirte y no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es una recomendación precisamente de todas sus necesidades, de todas las necesidades que tenía esta iglesia de la Odisea. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepéntete. Ahora, mire, la iglesia de la Odisea era la iglesia apóstata. La iglesia apóstata es la iglesia de los últimos tiempos. Hay dos temas que están manejando la iglesia en los últimos tiempos y dos problemas que tiene, porque siempre vemos las señales del fin del mundo hacia afuera de la iglesia. Terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades, todas esas cosas, ¿no es cierto? Hambrunas. Vemos la necesidad, digamos que decimos ya se acerca el fin del mundo porque vemos todos estos sucesos externos, pero poco hablamos del fin del mundo por los sucesos internos, lo que está sucediendo en la iglesia. Entonces hay dos profecías sobre la iglesia de los últimos tiempos. Una es que la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia apóstata. ¿Qué es apóstata? La palabra apóstata significa que niegan la fe. O sea, hoy tenemos mucha gente que conoce de Cristo, mucha gente que se ha congregado en las iglesias, mucha gente que ha entregado su vida a Cristo, pero se ha apartado.
son apóstatas. Si algo está caracterizando la iglesia en los últimos tiempos es la apostasía. Y en segundo lugar, que más está afectando la iglesia es el desvío de el mensaje cristiano hacia la prosperidad. Se enfatiza solo en la prosperidad en esta tierra y no estamos hablando de la vida eterna. Y yo les contaba como un amigo ecuatoriano que empezando la pandemia, un pastor, su esposa falleció, un hombre muy joven, su esposa muy joven, él tiene 56 años, su esposa, si mucho, tendría 50 años cuando falleció empezando la pandemia. Y él dice que en su dolor, pues él encargó a algunos hermanos en la iglesia para que predicaran, para que atendieran la iglesia. Él se tomó un año sabático y en ese año sabático él empezó a recorrer varias iglesias de su país. Todos los domingos iba a una iglesia tratando de recibir consuelo y el tema de las iglesias era prosperidad. El tema de las iglesias era su negocio no se le va a caer. El tema de las iglesias es usted va a recuperar lo que está perdiendo. El tema, pero nadie hablaba de la vida eterna. Poca gente hablaba de la vida eterna. Entonces él dice, yo necesitaba que alguien me dijera que mi esposa estaba bien. Que mi esposa, lógicamente, nosotros como pastores también pastorea al pastor, es la pregunta que uno siempre se hace. Pero él tuvo que ir a la Biblia y ser pastoreado por Dios, precisamente porque él encontró que el tema de la iglesia está siendo otro. El tema de la iglesia ya no se habla del arrepentimiento, del pecado, de la vida eterna, sino solamente de la prosperidad. Son los dos males que está afectando a la iglesia de los últimos tiempos. Por eso la iglesia de la apostasía, la iglesia de la Odisea era una iglesia de la apostasía, que es lo que está sucediendo. Ahora, ese es el primer tema de Apocalipsis. El segundo tema de Apocalipsis, el segundo tema era que en vista de la gran persecución que estaba viviendo la iglesia, porque la iglesia estaba siendo perseguida por el emperador Domiciano, estaban matando a los cristianos. Entonces, la iglesia necesita el consuelo de Dios y Dios a través de Apocalipsis les da el consuelo. Y encontramos en el capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, encontramos unas palabras de consuelo para la gente que estaba muriendo y estaba siendo perseguida. Ese es el segundo propósito de Apocalipsis. Dice, vi un cielo nuevo, dice el apóstol Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Las palabras de consuelo que Dios le está dando al pueblo perseguido. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios mismo secará las lágrimas de nuestros ojos, porque han llorado mucho por la persecución y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles. El Señor revela el segundo propósito de Apocalipsis, que era precisamente darle consuelo a ese pueblo que estaba sufriendo, darle consuelo a esa gente que estaba siendo asesinada, perseguida, masacrada.
que estaba haciendo sus hijos, estaban siendo llevados al circo romano por la crueldad del emperador romano, por la crueldad que había en ese entonces. El segundo propósito era que la gente supiera, que los cristianos supieran que no estaban solos, que Dios los estaba respaldando, que Dios los estaba bendiciendo, que Dios los iba a ayudar a superar esto y que en esa persecución Dios estaba con ellos. Ese era precisamente el segundo propósito que tenía Dios con este libro maravilloso de Apocalipsis. Mire que hay veces toman el libro de Apocalipsis para meternos miedo del infierno y meternos miedo del diablo, pero lo que estamos viendo aquí es totalmente diferente, ¿verdad? Tercer y último propósito de Apocalipsis, y es el que atañe a esta clase, y por eso lo he dejado para lo último, porque con esto concluimos este tema de guerra espiritual. Finalmente se escribe este libro y se le da una revelación al apóstol Juan para que él muestre que Dios iba a triunfar sobre el mal. El propósito último de este libro es que los cristianos entendieran que Dios triunfaría sobre el pecado, que Dios triunfaría sobre Satanás, que Dios triunfaría sobre el mal, que Dios triunfaría sobre los demonios y los espíritus, que en la batalla final el bien derrotaría al mal. Y mire que estamos viviendo una iglesia que ignora esto. Entonces la iglesia hoy está muy asustada por lo que puede hacer el diablo. Y hay una cosa que usa el diablo y es el miedo, porque a través del miedo te manipulan. Tu mente y tus ideas son manipuladas a través del miedo, pero nosotros tenemos la certeza, la confianza de que en últimas Dios vencerá a Satanás. Y que si bien Satanás está haciendo cosas terribles en el mundo y está destruyendo familias, en medio de esa destrucción vendrá Dios, salvará a su pueblo, y aún ahora vemos que Dios está librando batallas a nuestro lado a favor nuestro y estamos derrotando la obra de Satanás. Pero lo que dice el libro de Apocalipsis es que al final, Dios triunfará sobre Satanás. Mire lo que dice el capítulo 18 de Apocalipsis. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, ha caído. Lo que la Biblia nos narra es que el empolio de Satanás, el poderío de Satanás, en un momento va a caer y va a descender. Y que Dios triunfará sobre el mal. Ese es el mensaje final, definitivamente, de la Biblia, que nosotros estamos bajo la bendición, bajo el poder, bajo la confianza, la certeza de que Dios está obrando poderosamente en nuestras vidas y que Dios está corrigiendo la iglesia en los últimos tiempos, la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, que Dios está consolando a los cristianos que están sufriendo, pero que Dios también triunfará sobre el mal. Esa es el mensaje principal y central de Apocalipsis. Por eso nosotros hoy estamos confiados, seguros de que la batalla espiritual la ganamos en el nombre de Jesús. La guerra espiritual la ganamos en el nombre poderoso de Jesús. Ese es el mensaje que concluye precisamente esta clase de guerra espiritual y de armas espirituales. Amén. Muy bien.